se siente esa necesidad de alguien quien te oriente, quien te guíe, ¿sí? Y también puede ser que haya una especie de resistencia porque luego no hay muy buenos guías o buenos maestros. También existe ese peligro de que hay personas que más que guiar manipulan, tratan de manejar a las personas, no los enseñan a discernir, a que tomen sus propias decisiones, ¿verdad? Y entonces ahí se trata de que uno encuentre ese equilibrio en el que vaya uno encontrando su propio camino, pero al mismo tiempo vaya uno, pues ahora sí que dejándose guiar. De alguna manera, pues ustedes han aceptado, ¿verdad? No de una manera formal, han aceptado que yo sea su guía espiritual, ¿sí? No hay una formalidad en el sentido de que haya una especie de como contrato, por decirlo así, un contrato escrito. Me comprometo a dejarme guiar, me comprometo a guiarte, a llevarte por el camino de la verdad, me comprometo a llevarte a la verdadera luz, a no manipularte, a no confundirte. Eso es por parte del guía, ¿verdad? Por parte de las partes, pues se comprometen, ¿no? Y obviamente el discípulo me comprometo a escuchar sobre todo, porque recuerden que la característica más importante del discípulo es escuchar, ¿sí? Ese es el punto de partida. Y por lo tanto me comprometo a escuchar, a estar atento a los lineamientos y por un tiempo quiero seguir este camino, ¿verdad? Entonces ahí hay como también garantías de que no se le va a esta persona, no se le va a llevar por rumbos equivocados. Así como también hay garantía de que el discípulo pues va a seguir al maestro. Pero en la espiritualidad mística se mantiene también este principio, esta mística, también se puede usar la palabra así, decir mística es como filosofía, ¿no? Nuestra mística es el no apego, el desprendimiento. Por lo tanto, el maestro espiritual no quiere atar al discípulo, ¿sí? Me explico, o sea, no se apega al discípulo, no es que se aferre a tener un discípulo, ¿sí? Al discípulo, obviamente que si el maestro espiritual es libre, obviamente que se convierte en un agente liberador. Si no lo es, pues va a generar una dependencia hacia el discípulo. Va a contradecir la mística. Porque pues si la mística es alcanzar esa libertad plena, esa libertad interior, ¿sí? Y si al contrario, se va a hacer dependiente o también codependientes, ambos dos, discípulo, maestro, entonces ya se desvirtuó la relación, ¿sí? El discípulo siempre es libre, pero al mismo tiempo se mantiene en un camino por convicción y por decisión personal. Y se hace ese propósito de perseverar en ese camino, ¿sí? Eso es algo libre. Aquí, por ejemplo, todos ustedes pues están libres, nadie está forzado. Fíjense bien que no tenemos realmente condicionamientos mínimos. Yo les he dicho, por ejemplo, ¿verdad? Que si alguien se integra a esta comunidad contemplativa, va a caminar con nosotros, pero si empieza a faltar y llega a haber un límite en el que ya duró 3-4 meses sin venir,
entonces sí, tienes que empezar, ¿verdad? Creo que Omar alcanzó ¿no? a llegar a ese límite, o sí se lo pasó. Ya estaba cerca. Ya estaba cerca. Y de eso sí quiero que tomen conciencia. Eso es más que nada para que de alguna manera se le dé una seriedad a este camino, ¿sí? No, y no es que ya no puede ser recibido, sino como dejaste de asistir y te enfriaste, para volver a empezar hay que empezar nuevamente con un retiro como un catalizador. El catalizador es esa experiencia que te va a volver a echar a andar, y eso para que lo tengan presente. Quizás es el único, limitante, y ni tanto, porque les digo 3 meses, más o menos, más. ¿Qué más quieren? Y realmente tampoco, mire, la libertad está también en la que, pues, no hay esa incomodidad de que, pues no viniste, ¿por qué no viniste? Y no, si alguien no viene, no pasa nada. Si falta un día u otro, se entiende, ¿verdad? Se entiende. Es aquí cuestión de convicción personal. El discípulo quiere seguir ese camino y guiarse bajo un maestro espiritual. Y sería el colmo que todavía, por ejemplo, estando en este camino, digan, es que yo necesito un guía espiritual. Pues, ¿para qué lo necesitas si aquí estás recibiendo la orientación cada 8 días? ¿Qué más quieres? ¿Sí? Claro que aparte se puede recurrir, y eso se los digo también con toda confianza, que en ocasiones pueden recurrir a decir, quiero platicar personalmente. Eso luego a veces se requiere una orientación más particular, pero vean ustedes que toda la orientación que aquí se da se aplica en general a todos. Cada persona es única y irrepetible, cada persona es un absoluto, dice Henry Newman, doctor de la iglesia. Tú eres un absoluto, ¿sí? Eres un infinito, eres un abismo. Cada persona es única, es un universo, es un microuniverso, y por lo tanto es respetable, y cada persona tiene su propia, como diríamos, configuración. Pero también hay mucha semejanza entre todos nosotros. Hay una etapa en la vida en la que uno quiere reafirmar su identidad, distinguirse de los demás. O sea, como decía Carlo Cuti, no ser copia de los demás. Hay una etapa en la que quieres ser copia, o sea, quieres parecerte a otros, seguir, por decirlo así, las modas, ¿no? Y otra en la que dices, no, yo quiero ser yo mismo. ¿Recuerdan la reflexión pasada, verdad? Yo sé que soy yo, decía Henry Newman, soy distinto a los demás, soy un absoluto, soy un único, soy yo, capaz de autoconocimiento, de conocerme, de reflexionar en mí mismo. Ahí es cuando tú ya descubres tu originalidad. Es el despertar de la conciencia, ¿verdad? De ahí puede suscitarse ese deseo de reafirmarnos, distinguiéndonos de los demás. Pero podemos querer un extremo. Necesitamos decir, no, yo soy único, yo no me soy de montón, a mí no me comparen con los demás. Las comparaciones son malas, ¿verdad? Y hay gente que es muy celosa de eso. Ustedes son celosos así de que los comparan, ¿no? ¿Te pareces a fulano? ¿Y se enojan? ¿Sí o no? Pues depende cómo son. Depende de con quién le comparen. Bueno, San Juan Bautista le dijeron, oye, ¿eres tú el Mesías? Dijo, no, ni siquiera soy digno. Entonces, si te comparan con alguien, tú puedes decir como, no, yo no soy digno, no soy digna, no, ¿qué va? Me comparas con una eminencia. ¿Qué no vas a decir? No, perro. Porque hay gente que dice eso así, ¿verdad? Como diciendo, ¿cómo me vas a comparar con ese tipo de personas?
O sea, porque las comparaciones son odiosas. Pero fíjense, las comparaciones son necesarias. Son odiosas, pero son necesarias. ¿Sí? Y llega un extremo en que no queremos que nos comparen con los demás, pero ese celo muchas veces refleja la realidad de que somos tan semejantes a esa persona que nos molesta, porque la vemos como un espejo y decimos, no, es que yo no puedo ser así, pero sí eres igual. Y cuando te comparan, muchas de las veces es en relación a los defectos, no a las cualidades, ¿sí? Entonces, tenemos que asumir que todos somos muy semejantes, muy similares. Esos dos son dos realidades nuestras, opuestas, pero las dos son ciertas. Somos únicos, irrepetibles, somos incomparables, pero también somos semejantes. ¿Y por qué decimos, por ejemplo, tú semejante? ¿Por qué decimos así? Porque somos tan parecidos, tenemos experiencias tan similares, que precisamente por eso somos capaces de aprender los unos de los otros. Y aunque tú digas, no, a mí esto nunca me va a pasar, pues quizás ya te está pasando, ¿sí? Y no has tomado conciencia de eso, ¿sí? Dice el apóstol San Pablo, cuidadito, que estamos como en la casa del jabonero, eso dice. Y aquí el que no cae, resbala. Y tengan cuidado, no te admires de tu hermano que cae, porque tú también puedes caer. Dice Cristo, por lo tanto, manténganse alertas, siempre despiertos, ¿sí? Entonces, también por eso, en eso se sustenta el caminar en comunidad. Luego a veces no queremos caminar en comunidad, ¿sí? Porque en el encuentro, aquí voy a citar una de las máximas de la espiritualidad contemplativa que ya les he dicho otras veces. En el encuentro con los demás, te encuentras contigo mismo. O sea, llegas a verte en un espejo. En el encuentro contigo mismo, te encuentras con Dios. O sea, cuando te acercas sinceramente a tu verdad, no cuando crees estar en tu realidad y en realidad estás en una falsedad. Sí, porque pues también eso tenemos que revisarnos constantemente, porque somos muy dados a vivir de imágenes, de una personalidad inventada. Han oído a veces esas palabras así que dicen entre los jóvenes, tú eres una inventada, un inventado, o sea, no eres original. Y la verdad es que a veces sí nos forjamos una personalidad inventada, es decir, nos ilusionamos en el que somos eso y no somos, ¿sí? Por eso siempre la meditación contemplativa nos va a llevar precisamente a ese encuentro constante consigo mismos. ¿Han escuchado ustedes que dicen, nunca termina uno de conocerse? Sí, pero si no inicias, pues nunca. Tenemos que iniciar. La meditación contemplativa es el camino para llegar a ese conocimiento de sí mismo. Que ya como les decía la semana pasada, ese conocimiento comienza con nuestro despertar de la conciencia. Cuando tú descubres que eres capaz de conocerte a ti mismo, ¿sí? Cuando tú tomas conciencia de tu yo, soy yo, ahí comienza. Pero eso no termina. Si somos un abismo insondable, somos un misterio, estamos constantemente en ese encontrarnos con nosotros mismos y al mismo tiempo es encontrarnos con Dios. Les cito esas palabras de San Agustín, si no me equivoco son de él. Él dice, ¿verdad?, que Dios es tan bueno que nos ha revelado sus secretos, se ha dado a conocer. Pero es inmenso, que siempre va a seguir siendo un misterio para nosotros, siempre. Es decir, cada vez que nosotros contemplamos, cada vez que nosotros traspasamos la puerta que nos lleva a la luz, encontramos la verdad, pero luego enseguida vuelven a aparecer sombras,
¿Por qué? Porque no llegamos a desvelar totalmente el misterio de Dios. El misterio de Dios es insondable. Estamos siempre escudriñando. Y ese Dios que es misterio está en ti, está en nosotros, en nuestra conciencia. ¿Sí? No es Dios exactamente nuestra conciencia. En algunos ambientes se trata de cuidar mucho que no caigamos en, ¿cómo diríamos?, en errores teológicos, dogmáticos, ¿no? La revelación divina para nosotros, nuestra fe, nos enseña que existe un Dios distinto de nosotros, el absolutamente otro, distinto de su creación. Pero a la vez nos enseña que es un Dios que está presente en su creación. No es su creación, pero está presente ahí. Es un Dios que está presente en ti. No eres tú, pero está en ti. Es un Dios que va a llegar, que puede llegar a tomar posesión de tu ser cuando llegas al grado máximo de la espiritualidad, la contemplación mística, que parece que dejas de ser tú y ya es Dios. Pero misteriosamente es Dios distinto de ti, pero a la vez Dios que está en ti. Y que en un momento dado parece ser que no eres tú, sino es Dios. Y con esto no es que estemos cayendo en un panteísmo. ¿Sí? ¿Sí? Como dice el maestro Edgar, si quito yo a Dios de mí, ya no soy nada. Y si quito de mí lo que yo soy, ya soy todo. Eso dice. Son afirmaciones místicas, ¿sí? Pero ¿por qué se llega a afirmar eso? Son afirmaciones que nacen de la experiencia de Dios, de la forma en la que experimentamos a Dios en nuestra vida, y nos lo comparten estos grandes místicos. Así lo describen. ¿Es así o no es así? Pues precisamente acuérdense que la experiencia de Dios, que hemos dicho siempre, es indecible, es inefable, inenarrable. Porque cuando tienes la experiencia de Dios, tienes una experiencia trascendente, y por más que quieras expresarla de una manera, no es fácil. Siempre va a ser limitada tu manera de decir, he experimentado a Dios. Lo vas a describir con imágenes, con conceptos, con figuras, con palabras, pero siempre va a estar lejos de la realidad, de la experiencia vivida. Por eso tu experiencia de Dios es muy íntima, es muy tuya. Y llegan a hacer revelaciones privadas. O sea, las revelaciones privadas, no crean que nada más las tienen algunos místicos. Cualquier persona las tiene porque Dios se les revela, ¿sí? Pero las revelaciones privadas, la misma iglesia dice, son tuyas nada más. Son revelaciones que Dios te concede, pero no son para que todo el mundo las crea. Cuando una revelación privada se llega a reconocer por la iglesia, entonces podemos nosotros creerla, pero no estamos obligados. ¿Se acuerdan que ya les había comentado eso? No estamos obligados. Es decir, a creer en las revelaciones que Dios le hizo a Valtorta, que de todos el Vaticano ya puso sus asegúnes, ¿no? Pásele, buenas tardes. No es así, tan así, sí, porque hay una línea muy delgada, pásale, muy delgada, para que tú distingas, fíjense bien, lo que viene siendo una revelación de Dios
de lo que viene siendo una reflexión que nosotros hemos deducido desde la mente. Y así, por ejemplo, nosotros tenemos como los teólogos llegan a tener grandes progresos para ayudarnos a comprender el misterio de Dios, pero no son revelaciones. Ellos llegan a esos progresos por medio de deducciones lógicas, ¿sí? Ese es el conocimiento teológico. Es la teología que es ciencia, porque ellos por medio de la razón, del raciocinio, de los silogismos, llegan a reafirmar o a comprender los misterios revelados, pero no son revelaciones estrictamente hablando. Revelaciones son cuando es una iluminación totalmente que viene de Dios y que no tiene una explicación humana. Y que tú la compartes y que incluso, fíjense, ni uno mismo a veces la entiende. Ejemplo, les voy a poner uno para que me explicarme más. Pedro. Cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy el Hijo, que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Hijo de Dios. Le dijo, ¿verdad? Tú eres el Mesías. ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha dado a conocer ningún hombre. Eso te lo ha revelado Dios. Y la prueba de que Dios se lo reveló, o el Espíritu Santo, es que después de que Cristo empieza a revelar lo que significa ser el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Pedro se desconcierta y dice, no te puede pasar eso a ti. ¿Qué quiere decir? Que Pedro no supo lo que dijo, no habló él, habló el Espíritu Santo por él, pero sin él entender el alcance de lo que había afirmado. Él no lo entendía, lo entendería después. Ahí se capta lo que es una verdadera revelación divina. ¿Sí? Cuando a ti se te descubre, se te ilumina tu interior, y aún esa iluminación que tienes, tú no la comprendes al 100. Miren, yo por ejemplo, ya les había comentado, yo siempre les he dicho a ustedes, desde antes, tengo mucho tiempo diciendo eso, desde los retiros del desierto, yo siempre les decía a los que me escuchaban, tú eres un absoluto. Pero porque yo dudaba, yo decía, no estaré diciendo algo que no está bien, porque el único absoluto es Dios. Cuando yo confirmo que esto mismo enseña un doctor de la iglesia, como Henry Newman, digo, y que la iglesia lo reconoce, no estaba yo equivocado. Yo sentía que eso era una verdad. Y podemos nosotros asumir que es una verdad, que cada uno de nosotros es un absoluto y que el encuentro de Dios es el encuentro de dos absolutos, tú y tu Creador, o también de dos libertades, tu libertad y la libertad de Dios. Tanto así que incluso aunque Dios es infinitamente poderoso, Él no puede violentar nuestra libertad humana. Lo que dice San Agustín, ¿verdad? Quien te hizo sin ti, no te salvará sin ti. Tiene que llegar ese momento en el que tú, por decirlo así, te doblegues ante el Señor. Como dijo el profeta, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo. Tú venciste y yo también. O sea, no es que uno pierda cuando Dios gana. Cuando Dios gana, tú también ganas. ¿Sí? Y ahí es cuando se da ese encuentro entre Dios y la vida. Cuando ya seduce tu corazón y tú ya te entregas, me sedujiste, Señor, te entregas
ya no te puedes resistir. Ya no te puedes resistir, ¿verdad? Entonces hemos visto dos puntos importantes aquí. Primero, la del maestro. Ahorita después de esta parte vamos a procurar que ustedes, si tienen dudas, las hagan, preguntas. Primero la del maestro, porque tiene que quedar bien claro la relación discípulo-maestro, ¿sí? El discípulo y el maestro se encuentran. Sí, cuando tú ya, eso es algo, es un encuentro personal. Y es porque el discípulo descubre en el maestro a alguien que le va a llevar a la verdad, no que lo va a confundir, ni lo va a engañar, ni lo va a manipular. Y lo otro, pues, es la experiencia de Dios, cómo nosotros podemos llegar a esa experiencia de Dios y cómo es un misterio, ¿sí? Entonces, aquí también pueden tener ustedes dudas y vamos entonces ahorita a hacer un alto, ¿sí? Para luego pasar a un poquito de preguntas, a